Vamos a grabar y nos vamos a ir a nuestro pizarrón. Vamos a ver qué hacemos en nuestro pizarrón. Vamos a ver un poquito, Agustina, vamos a ver un poquito cómo hacemos. Vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada, que es muy importante. Por ejemplo, si teníamos una matriz... Discúlpenme que tengo poca batería. Darle varias clases hoy. No la conecté. Lo voy a tener que hacer ahora, lamentablemente. Si no, nos vamos a quedar sin conexión. Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar y vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada. Lo que vimos la clase pasada era, si teníamos una matriz A, por ejemplo, vamos a empezar de vuelta para repasar de orden 2×2. Tenemos para hacer una de 2×2 rápida. Y en la de 2×2 podemos poner, qué sé yo, menos 3, 9, no, muy grande 9, 1 y no sé qué otro número poner, 7. Bueno, si yo quiero calcular el determinante de esta matriz A, ¿cómo haría? Para calcular el determinante de A, sabemos que directamente usamos estas barritas, que son similares a las de valor absoluto, pero que quiere decir el determinante de la matriz A. ¿Cómo calculamos el determinante de la matriz A? Por medio de la definición. Yo les dije que ustedes tenían que practicar en casa este tema de los determinantes. Seguramente se habrán divertido en el fin de semana practicando con los determinantes, ¿sí? Y decíamos que cómo calculábamos el determinante aplicando la definición. Específicamente, aplicando la definición, yo tengo que elegir una fila o una columna. Cualquiera de todas las que yo tengo, cualquiera, ¿sí? Puede ser fila 1, fila 2, columna 1, columna 2. A ver, alguien que proponga una fila o una columna, abre el micrófono y me dice. Fila 2. Fila 2, perfecto, fila 2. A pedido del público, entonces vamos a hacer la fila 2. Sería 1 y 7. El cálculo determinante en la definición implicaba, decía, la sumatoria, o sea que va a haber una sumatoria, va a haber una suma. Y voy a tener tantos términos en esa suma como sea el orden de la matriz. Entonces, en este caso voy a tener 2 términos. ¿Qué voy a poner en cada uno de esos términos? Los elementos de la fila, en este caso la fila 2, que fue la que elegimos nosotros, ¿sí? Entonces, la fila 2 fue la que elegimos y pondría 1 y 7. Después, ese era el primer factor. El primer factor de cada término era los elementos de la fila o columna elegida. Después multiplicábamos por menos 1, solo menos 1, y lo elevábamos a el orden de la fila, el elemento donde estaba en fila y columna. El elemento 1 está en fila 2, columna 1. Y el elemento 7, que también lo multiplico por menos 1, está en fila 2, columna 2. Y me falta el último factor, que se llamaba menor complementario o cofactor, que era un determinante, o sea que lo que voy a tener que poner ahora es un determinante, tanto acá como acá, que es el último factor, ¿sí? Son 3 factores, que tienen siempre la misma estructura, la misma forma, que era el determinante de lo que llamaba menor. ¿Cómo obtenía el famoso menor? Bueno, tapando la fila y la columna que ocupaba el elemento que yo había elegido, de la fila o columna elegida. En este caso, si yo tapo la fila y la columna que contiene al 1, me va a quedar 5, o sea que tengo el determinante de 5. Y si yo tapo la columna y la fila que contiene al 7, me va a quedar menos 3. Recuerden que no es valor absoluto, que es determinante. Y ahí lo único que tengo que hacer es operar.
Acá me quedaría menos 1 al cubo, me queda menos 1, por 1 menos 1, y el determinante de 5, nosotros habíamos dicho que por definición el determinante de un número me daba ese mismo número, o sea que el primer término me da 5. Y el segundo término, ¿cuánto me da? Más. Y acá tendría menos 1 a la cuarta es 1, por 7, 7, y el determinante de menos 3 pasa lo mismo que recién, como es el determinante de un único número, por definición nos da ese mismo número. Sería 7 por menos 3 me da menos 21 y este determinante me da menos 16. Si ustedes, acá tomamos la fila 2, que me dijeron fila 2, pero si me dicen columna 1, columna 2, fila 1, la que ustedes quieran, ¿sí? O sea, cualquiera les tiene que dar, por el método que ustedes lo calculen, les tiene que dar, en este caso, menos 16. Que ustedes también tienen una... Profe, ¿Sí? No, acá es perdón menos, que te interrumpa. Eso iba a decir. porque es menos 1 al cubo, o sea que me da menos 21. ¿Todos se dieron cuenta? Yo puse 5, pero es menos 5. Porque esto me da 5, por 1 me da 5, pero esto me da menos 1. Que sería 1 por menos 1 por 5, me queda menos 5. Y entonces acá me queda menos 26. No sé si todos se dieron cuenta, si todos entienden el error. Bien. Si no, tienen para el determinante de orden 2 la regla de Sarrus. Hacen este por este menos este por este. Miren, me va a dar menos 26 también. Bueno, vamos a seguir repasando porque este concepto de determinante es muy importante. Sería interesante que, y esto se los digo en serio, que cuando ustedes estén aburridos, tomen de un libro, de un apunte, de internet, una matriz de orden 2 y se pongan a calcular el determinante por tomando distintas filas y distintas columnas, no son muchas, o sea, más de 4 pasos no van a poder hacer, y verificar que les da lo mismo y que con el Sarrus también les da lo mismo. ¿Sí? El problema sería el determinante de orden 3 como el que vamos a plantear ahora. Ahora, si yo tengo una matriz B de orden 3, cuadrada de orden 3, porque sabemos que únicamente los determinantes los podemos calcular con matrices cuadradas, donde tenemos 1, 2, menos 3, 5, 7, menos 1, qué sé yo. Voy a elegir una matriz de orden 3 de lo que se me ocurra. 9, un número grande, me va a complicar, pero bueno, no importa. 9, 4 y menos 2. ¿Sí? Y quiero calcular el determinante de B también por la definición de determinante. Sabemos que tenemos la regla de Sarrus, pero lo que a mí me interesa es calcularlo por la definición. Entonces, ¿cómo me quedaría? Esperen que voy a hacer un engendro para que no tenga que copiar tanto. Ahí ponemos B, esto no lo pedí, no sé por qué apareció. Ahí tenemos B. Y el determinante de B, ¿sí? Que lo ponemos entre esas barritas, sería el determinante de todo esto. Ahí estamos. Bueno, queremos calcular como antes, ¿sí? Desarrollándolo por una fila o por una columna. Alguien que me diga, lo voy a trasladar a la otra hoja porque si no hay una parte que no va a ver. Alguien que me diga qué fila o qué columna quiere, elijan, rápido. Fila 2. Fila 2, ¿la tienen con la fila 2? ¿Por qué les gusta la fila 2? Tipo el cine, porque si están en la 1 ven muy cerca la pantalla, más o menos. Bueno, tomamos la fila 2. La fila 2 tiene como elementos a 5, a 7 y a menos 1, que son los 3 elementos que yo voy a poner. 5, 7 y menos 1. Vamos a sumar esos 3 elementos. Y a cada uno de estos elementos, al menos 5, lo voy a multiplicar por menos 1, elevado a la suma de la fila y columna. Fila 2, columna 1, o sea que va a la 2 más 1. El 7 voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar por menos 1 elevado, pero está en fila 2, columna 2 el 7, así que lo multiplico por menos 1 elevado a la 2 más 2. Y el menos 1 está en la fila 2, columna 3, o sea que lo vamos a multiplicar a ese elemento menos 1 por menos 1 elevado a la 2 más 3. Ahí tengo la primera parte. Me falta la segunda parte, perdón, el último elemento de cada término. Como el determinante es de orden 3, entonces voy a tener 3 elementos en su cálculo, en su estructura de cálculo.
Bueno, ¿qué es lo que teníamos? Sacamos el menor complementario cofactor, que era, para eso tapaba la columna que contenía el 5 y la fila que contenía el 5. Si tapo esta columna y esta fila, me va a quedar 2 menos 3, 4 menos 2. Espero que todos lo puedan identificar. O sea que me quedaría un determinante, porque el tercer factor que se llama menor complementario cofactor es un determinante, ¿sí? Vamos a poner acá igual. Ahí estamos. Entonces el determinante dijimos que va a tener 2. Tapo esta columna y esta fila, me queda 2 menos 3, 4 menos 2. Yo aprovecho el otro determinante para hacerlo más rápido. Menos 2. Ahí tengo el primer término ya resuelto. Voy con el del 7. En el del 7, ¿qué tendría que poner? Si tapo el 7, taparía esta columna que contiene el 7 y esta fila. Me quedaría 1 menos 3. Si tapo esta fila y esta columna que contiene a 7, me queda 1 menos 3, 9 menos 2. 1 menos 3, 9 menos 2. Entonces tendríamos 1 menos 3, 9 menos 2. Bien, y en el último término haría lo mismo y tendría que tapar la fila y columna que contiene menos 1. La columna es esta, la fila es esta, me queda 1, 2, 9, 4. O sea que el último sería 1, 2, 1, 2, 9, 4. Y hago toda esta cuenta, y lo que me da toda esta cuenta... Profe, Sí, decime. sería al revés? 1, 2, 9, 4. Pues sí, tenés razón, muy bien. 1, 2, 9, 4. La única que está atenta. Ahí está, muy bien. Sí, me había confundido. En el apuro por escribir me pasan todas estas cosas. Bien, no estarán, el resto, una sola opinión, el resto no estarán durmiendo, como decían, vimos un chico por televisión, que mientras el docente daba la clase, el alumno estaba durmiendo. No les pasará eso a ustedes, ¿no? Espero que no. Bien, tenemos igual a 5 por, acá tenemos menos 1 al cubo, me queda menos 1. El determinante sería, acá no lo hacemos por la definición. Si quieren después ustedes pueden tomar estos para hacerlos por definición, si quieren practicar. Sería menos 4 menos 12, me va a dar 8. O sea que ese determinante que se llama menor complementario o cofactor me va a dar 8. Por 8 más 7 por, acá tengo menos 1 a la cuarta, me da 1, directamente ni lo pongo, y esto sería menos 2 más 27, me queda 25. Y el último, me queda menos 1 por menos 1 a la 5 es menos 1, menos 1 por menos 1 me da 1, 1 por 4, 4, menos 18 me queda menos 14. Bueno, ahí tendría que hacer toda la cuenta. El primer término me queda 40 negativo, el segundo me queda 7 por 25, me quedan 175 si no me equivoco, y el último me queda menos 14. Hago la cuenta de todo esto, que me va a quedar 135, 125, me parece que me da 121 el término. Si no quieren hacerlo así, repiten las dos primeras filas, hacen esa reglita donde iban haciendo este por este por este, este por este por este, este por este por este, le restaba. Pero es muy importante que sepan la definición. Bien, vamos a ver otro nuevo. No sé si habíamos hecho de orden 4 la clase pasada. Me parece que no, ¿no? No, profe. No hicimos, bien. Bueno, hoy vamos a hacer de orden 4. A ver, ¿cómo hacemos para hacer de orden 4? No tengo de orden 4. Así que vamos a hacer así. Le voy a poner otro. Ahí, vamos a ver si puedo.
orden 4 más o menos que me quede lindo. A ver, aguarden un segundito. Si alguien no sabe hacer, me lo puede decir. Podemos hacer así. Y así podemos hacer así. Falta una fila. Y podemos ahí ponerle así. Y podemos ponerle otra más ahí. No, ahí no quiero. A ver, acá le voy a poner una más. En el Word viejo esto se podía hacer mejor, pero bueno. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Sí? A ver si puedo. No puedo. Bueno, van a quedar algunas columnitas medias juntas, pero por ejemplo, 1, 2, 0, menos 3, 5, 6, menos 2, 4, 7, 8, 9, menos 1. Ya no tengo más números, vamos a repetir 3, 1, 4 y menos 2. Ahí está, está medio fea, pero está. Ahí tengo una matriz de orden 4, ¿sí? ¿Cómo hacemos acá? Bueno, para la definición ya la sabemos, es bastante sencilla. El problema es cuando yo quiera aplicar... Profe, Sí. perdón que lo interrumpa, No, ¿siempre por van a favor. ser los elementos de una sola cifra? No entendí la pregunta. ¿Me la podés repetir, por favor? No la entendí. Sí, si los elementos siempre van a ser de una sola cifra. Sí, Por siempre ejemplo, de la misma fila o la misma columna. no puede haber un 10. ¿A qué te referís con un 10? Por ejemplo, en la fila 1, columna 1, ¿no puede haber un 10? ¿Vos decís acá? Ahí, en vez de 1. En cualquier fila y cualquier columna. Sí, acá puedo tener 65 si quiero. En cualquier lugar. Ah, eso preguntaba. Yo lo que sí, Gracias. no entendía yo a qué te referías. Sí, puedo tener cualquier número. Yo tomo números de una sola cifra porque lo voy a dejar, no voy a sacar el 10. Porque después se me complica para hacer las cuentitas. Y entonces, por eso, pero puede aparecer cualquier número. Podrían aparecer números decimales. Cualquier número real podrían aparecer ahí dentro de los elementos. Yo trabajo con enteros para hacerlo más rápido y para que la cuenta sea más sencilla, pero es simplemente por eso. Bien, ¿cómo hacemos entonces para calcular el determinante de C? ¿Sí? Voy a auxiliarme con esto. Bueno, acá ya, a partir de matrices cuadradas de orden 4, no hay para nada, discúlpenme, no hay regla. Ya la regla de Sarrus no sirve. ¿Sí? La regla de Sarrus no sirve para nada, o sea que solamente lo único que me sirve es la definición. Y yo quiero escribir esto, a ver si lo puedo tomar todo, lo puede tomar todo, control C. Lo tengo que tomar todo aquí. Ahí estamos, control V. El determinante de C. Bueno, eligieron 2 veces fila, ahora vamos a elegir columna para cambiarlo. Menos la columna 3, alguien que me diga alguna columna que quiera. 1. Columna 1. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora, en la definición, ¿se acuerdan que si tengo matriz de orden 2, 2 términos, de orden 3, 3 términos, de orden 4, voy a tener 4 términos acá para operar. Si tuviera de orden 5, 5 términos. ¿Qué van a tener estos 4 términos? Bueno, primero el factor 1, después el factor menos 3, columna 1 estoy eligiendo, ¿no? Después el factor menos 2, o sea, cada uno de los elementos va a ser el primer factor de cada término, que siempre todos los términos tienen 3 factores. Y el último va a ser el 8. Después, a este 1 lo voy a multiplicar por menos 1 elevado a la 1 más 1, porque está en fila 1, columna 1, a este menos 3, que está en la fila 2, columna 1, lo voy a multiplicar siempre por menos 1 elevado al número de fila y columna, que es fila 2, columna 1,
El menos 2 lo voy a multiplicar también por menos 1 como a todos, y en este caso el menos 2 está en fila 3, columna 1, o sea, hago 3 más 1, y el 8 lo voy a multiplicar por menos 1, elevado, el 8 está en fila 4, columna 1, así que ahí lo voy a multiplicar. Voy a pasar esto si es posible abajo, ahí está, para que pueda hacer todo porque ya se me agrandó un poco la familia. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, me falta el menor, a esto lo tengo que multiplicar por el menor de, voy a usar esto que no es, que es un determinante de orden 3, que ¿cómo se obtiene el menor en este caso? Bueno, el menor lo que hago es, para el 1, tapo la columna y la fila a cual pertenece y me fijo todos los elementos que me quedan. O sea que acá tendría que cambiar todo esto, que sería 5, 6, 1, después tenemos 4, 7, de casualidad igual, 4, y después tenemos 9, menos 1 y menos 2. Ese sería el primer menor. A este lo tengo que multiplicar por otro menor, que va a ser un determinante de orden 3, que ¿qué elementos va a tener? Bueno, tengo que sacar el menos 3. Sería 2, 0, 3, 4, 7, 4, 9, menos 1, 2. Entonces dijimos que es 2, 0, 3, tapo el menos 3, tapo esto y tapo esto, 2, 0, 3, 4, 7, 4, 9, menos 1, 2. Después voy con el tercer término. El tercer término tendría lo mismo, tengo que multiplicarlo por el menor, que es un determinante de orden 3, y ¿a qué va a ser igual? A ver, esperen que copio este. Tengo que tapar el menos 2 ahora, ¿sí? En mi elemento menos 2. Si tapo me queda 2, 0, 3, 5, 6, 1, 9, menos 1, 2. 5, 6, 1, 9, menos 1, 2. Ahí lo tengo. Y me queda el último, que tengo que tapar el 8, ¿sí? Vamos a ponerle el determinante nuevo. Lo ponemos así. Y me va a quedar, si tapo el 8, 2, 0, 3, 5, 6, 1, 4, 7, 4. Que este último se modifica en 4, 7, 4. Cualquiera. 4. Ahí tiene que decir 4. No sé si alguien tiene dudas. Bueno, y ahí entramos a operar, ¿sí? En el primer caso, acá voy a tener, lo voy a achicar un poquito. Voy a volver a copiar lo mismo, que lo tienen arriba. Esto va a ser menos 1 al cuadrado, me da 1, por 1, 1, por este determinante. El primer término no voy a tener problema, todo esto no va a estar, ¿sí? Me va a quedar solamente ese determinante. Acá voy a tener menos 1 al cubo menos 1, por menos 3 me va a quedar más 3. O sea que voy a tener más 3, y voy a eliminar todo esto que aparece acá. Va a estar multiplicado por mi determinante. El término que sigue tengo menos 1 al cubo, perdón, a la cuarta, 1 positivo. Me va a quedar menos 2 por el determinante. Vamos a sacar todo esto. Me queda esto. Y el último me quedaría, esto es menos 1, cuando le eleve a la 5, por 8 menos 8, y me va a quedar lo mismo por ese determinante. Bueno, ahora por la regla de Sarrus, tendría que calcular cada uno de estos determinantes y lo que me da el resultado del determinante de C, que es un determinante de orden 4.
ahí habría terminado. No voy a calcular los determinantes, ustedes acá lo hacen directamente por la regla de Sarrus, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un determinante de orden 5? Bueno, tengo varias opciones. Una de ellas es pegarme un tiro, ¿sí? Se complica. En general nosotros no tomamos determinantes de orden 5, pero quiero que sepan que no tienen otra manera de que calcularlo por la definición. No pueden aplicar la regla de Sarrus, que es solo para determinantes de orden 2 y de orden 3. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Porque esto es muy importante. Si no quieren hacer Yo, preguntas... profe. No, perfecto. Sí, yo. Sí, perdón, decime. Te escucho. Que ahí no entendí. ¿Queda así? No se No, resuelve más. acá yo tendría que, vos te acordás que esto, por ejemplo, acá tendría que tomar lo hago yo acá, y entonces, ¿qué hacíamos acá? Armábamos dentro del determinante, a ver si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no sé, ahí. Bueno, si pudiera hacerlo, tendría que poner yo, a ver, acá adentro, a ver, no puedo, bueno, tendría que poner 2 filas más acá, tendría que agregar a partir de acá, a ver si puedo ahí, no puedo. Tendría que agregar 2 filas, a ver si las puedo agregar acá. Ahí estamos, ahí las agrego. Así vemos cómo se hace. ¿Hacer producto mixto? No sería el producto, sí, tiene una onda del producto mixto. Acá agregamos 5, 6, 1, 4, 7, 4, era lo que llamábamos la regla de Sarrus, y no sería producto mixto, sí, tenés razón, no, entendí vectorial, es mixto. Y ahí tendrías que decir, bueno, hago este por este por este. El primero sería 5 por 7 por menos 2. Ahí se me corrió esto, lo tengo que correr más acá. Bueno, tendría que ponerlo aquí. Ahora sí, es difícil con este pizarrón. Entonces, haría 5 por 7 por menos 2. Menos 2 tiene que estar en los paréntesis. Hacemos producto mixto, así como calculamos en el producto mixto. Después, a eso le sumo después le sumaba este por este por este, sería 4 por menos 1 por 1, sería menos 4. Después hago este por este por este, sería más 9 por 6 por 4. Y a eso le restaba, abro un paréntesis, lo voy a llevar más allá para que lo puedan ver. Lo que hice fue este por este por este, después este por este por este, ahora 9 por 6 por 4, y le resto, ahora empiezo de abajo, 4 por 6 por menos 2, 4 por 6, 24, menos 2, menos 48, ya hice este por este por este, ahora hago este por este por este, sería menos 20, y después hago este por este por este, sería más 63, y ahí terminó. Calculo todas estas cuentas, y lo que me da todo esto es el resultado de este primer determinante. Después tengo que calcular este, tengo que calcular este, tengo que calcular este, ¿sí? Y así obtendría el resultado del determinante. No sé Una duda. ¿Sí? Si en un parcial nos toca algo como esto, Sí. ¿no le tenemos que plantear todo, digamos, cómo resolvemos el producto mixto o con poner el resultado está bien? ¿No tenés alguna calculadora que te lo hace? Porque si no, ¿cómo va a sacar el...? Te pregunto, nada más. Porque si no, ¿cómo voy a ¿Cómo? esperar la respuesta? No escucho. No, sí, claro. Si tenés una calculadora que te lo hace, bueno, te podría pedir que lo justifique después, pero si no, o lo haces en un papel aparte y entonces pones el resultado
está ahí. De todas maneras, Claro. no suele haber tanto cuenterío en los parciales míos, para que estén tranquilos. Pero si no, lo tendría que terminar, sí, tendría que hacer todo esto. Bien, se está por cortar en cualquier momento, pero antes vamos a ir al apunte, que yo lo tenía abierto por acá. Bueno, en la teoría estuvimos viendo esta definición de determinante, ¿sí? Que vimos, empezamos la clase pasada y que hoy le hice calcular, o calculé yo determinantes para explicarles. Acá está todo explicado, qué es un determinante, ¿sí? Pero antes de ver determinante, lo que hacemos es definir menor complementario o cofactor. Después definimos adjunto, ¿sí? Que el adjunto era el -1 a la I más J, ese famoso factor -1 por el menor, ¿sí? Que podemos obtener una matriz de adjuntos, ¿sí? Con todos los elementos, con el adjunto de cada elemento. Y después vimos la definición de determinante que hoy aplicamos, ¿sí? Y acá hay cálculo de determinante de orden 2, ¿sí? Una matriz genérica, para que vean por qué Sarru llegó a este punto, a determinar esta regla, de orden 3, y acá también se ve por qué Sarru llegó a esto, y ya en el de orden 4 que no tengo cómo hacerlo, ¿sí? Y bueno, ahora vienen las propiedades de los determinantes. Las propiedades de los determinantes están acá con, con deducciones, o sea, con demostraciones sería la palabra correcta. Nosotros no la vamos a ver con demostraciones, las vamos a ir explicando, pero no vamos a ver la demostración de las propiedades, para que estén tranquilos. No las voy a tomar en el examen final ni en parcial, pero quiero que las sepan porque las van a tener que aplicar. La primera propiedad dice A y B. ¿A qué se está refiriendo eso? Que puedo, fíjense que ustedes llaman a la I, en general en los símbolos dijimos elemento A y J, fila I, columna J. Esta propiedad está diciendo que el determinante de una matriz se puede calcular desarrollándolo por una fila, perdón, por una columna, en cuyo caso varía la fila, o lo puedo desarrollar por una columna, ¿sí? Lo puedo desarrollar, perdón, por una columna, en cuyo caso varía la fila, o lo puedo desarrollar por una fila, en cuyo caso va a variar la columna J. ¿Qué es eso que estuvimos viendo recién? Que podíamos elegir indistintamente fila y columna para su cálculo. Eso está escrito ahí, ¿sí? Que elijo una fila y lo desarrollo por una columna. La tercera parte de estas observaciones que son importantes, cuando yo diga la palabra línea me estoy refiriendo a fila o a columna, ¿sí? A cualquiera de las dos. Cuando digo una línea me estoy refiriendo a una fila y a una columna. Y después acá lo que hacen es calcular el determinante de una matriz de orden 4. Fíjense que tengo varios ceros, ¿sí? Y acá elegimos creo que elegimos la fila 1, no, perdón, la fila 2 elegimos. ¿Por qué elegimos la fila 2 para calcularlo? Porque es la fila que tiene mayor cantidad de ceros. Fíjense que de todas las filas, la 1 tiene un 0 y la 2 tiene 2 ceros. Es la que más ceros tiene. De las columnas, hay 3 columnas que tienen un 0, pero no hay columnas que tengan un 0. O sea que la que más me conviene para el cálculo es esta. Porque al tener 0, uno de los factores en primer término y en el cuarto término va a ser 0, entonces me ahorro un montón de cálculos. Acá elegimos la fila 2 y calculamos el determinante por medio de la fila 2. Ahí está calculado, lo que pueden hacer ustedes es verificarlo en casa. Fíjense, ya lo tienen resuelto, así que lo pueden mirar tranquilamente y preguntarme si tienen dudas. Bueno, y ahora sin propiedades, la primera un poco está atada a la definición, la segunda, esta es una propiedad muy importante, que se dice que si en un determinante todos los elementos de una línea son nulos, entonces el determinante me da 0. ¿A qué me refiero con una línea? O sea, si todos los elementos de una fila o de una columna de un determinante son ceros, entonces directamente el determinante me da 0. Si bien no voy a pedir la demostración, ustedes saben que, como para calcular un determinante, ¿qué eligen ustedes? ¿Una fila o una columna? ¿Sí? Si eligen justo la que tienen todos ceros y tienen que multiplicar todos los términos por 0, se me va a anular todo. Esa es la demostración
de este ítem, aunque no se las voy a pedir. No sé si entienden lo que digo. Bien. El determinante de una matriz es igual al determinante de la matriz traspuesta, que espero que se acuerden a qué era igual la matriz traspuesta. Si estuviéramos en clase presencial, me pararía en los bancos y uno por uno le diría, definime qué es la matriz traspuesta. Acá no lo puedo hacer porque callan los micrófonos, ¿sí? Pero se acuerdan que la matriz traspuesta a una matriz dada era una matriz que cambiaba filas por columnas y columnas por filas. Entonces, el determinante de cualquier matriz va a ser igual al de su traspuesta. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, con una matriz de orden 2. Ya tenemos una matriz de orden 2, no nos vamos a... Por ejemplo, yo tengo esta matriz A. Profe, no se ve. ¿No se ve? No, porque no la estoy mostrando, tenés razón. Ya se corta en cualquier momento, voy al pizarrón, ahí está. Esta matriz A que nosotros calculamos recién, hace un ratito, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo, en vez de tener A, voy a plantear cuál es su traspuesta. Entonces, directamente voy a venir acá. ¿Cómo hago para calcular A? Le pongo traspuesta. ¿Y qué traspuesta a qué va a ser igual? ¿Se acuerdan? Cambiábamos filas por columnas y columnas por filas. Vamos a cambiarla. Esta era A, ¿sí? Menos 3, 5, 1, 7. Entonces, esta fila 1 pasa a ser columna 1, menos 3, 5. Y esta fila 2 pasa a ser columna 2, 1, 7. Esa es la matriz traspuesta de A. Yo determiné calculé que el determinante de A me daba menos 26. Bueno, lo que yo voy a decir ahora, sin necesidad de cálculo, que el determinante de A traspuesta va a ser, con mayúscula, pero no importa, igual a menos 26. Me va a dar exactamente lo mismo. Ustedes me dirán, pero acá es fácil de calcular, hago 3 por menos 7 menos 5 por 1, sí, ahí es fácil, es cierto. El tema es el siguiente, cuando yo tengo esta matriz B, por ejemplo, y quiero calcular el determinante de B traspuesta. ¿Quién sería B traspuesta? Bueno, va a ser una matriz totalmente distinta a la matriz B. ¿Cómo obtengo esa matriz? Cambiando filas por columnas y columnas por filas. Es muy probable que se corte. Yo acá tendría 1, 2, menos 3, que está en fila, ahora va a estar en columna. Lo pongo bien. El menos 3 va a estar acá. 5, 7, menos 1, ahora va a estar acá. 5, 7, menos 1. Menos de un minuto. Y 9, 4, menos 2. O sea que acá tendré 9, 4, menos 2. Bueno, yo sabía que el determinante de B me daba, lo calculamos, me daba 121. Bueno, el determinante de esta matriz B traspuesta también me va a dar 121. Fíjense que las matrices son distintas, sin embargo, si ustedes calculan el determinante de B traspuesta va a tener el mismo determinante. A eso se refiere la propiedad. ¿Cortamos y seguimos ahora en un ratito? Cortamos. Nos volvemos a integrar. Hasta luego.